Qué bendición poder estar una vez más juntos en este altar familiar. Gracias porque nos dejes entrar hasta la comodidad de tu casa en este primer culto del año 2021, año de la recuperación. El día de ayer tuvimos nuestra vigilia virtual, ¿verdad? Fue algo muy precioso, una proclama profética de bendición, ¿verdad? Donde pues este año el Señor nos va a ayudar a que las cosas que se habían perdido, las cosas que se habían olvidado, las cosas que se habían dejado de hacer, ¿verdad? Se van a recuperar en este año, sean personales, familiares, congregacionales. Cada una de esas cosas van a empezar a recuperarse, tal como la promesa, ¿verdad? El Señor dijo que el Señor nos va a devolver, ¿verdad?, los años perdidos. También, como dice en la escritura, ¿verdad?, de que si se hubiera ofendido a alguien, hasta 4 veces se va a devolver. Bueno, este año es un año de bendición, que yo anhelo que lo recibamos, lo creamos, para que lo experimentemos al máximo, el año de la recuperación. Y pues estamos en nuestro altar familiar. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas del año 2021. Que este año pues viene con tanta esperanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para los de la familia de la fe, que anhelamos poder obtener cada una de las bendiciones que Dios tiene preparadas ya para su pueblo. Así es de que ve por tu Biblia, cuaderno de notas, tus lápices de colores, para que anotemos un par de cosas que quiero hablar acerca del tema de esta noche, ¿verdad? También te invito para que el día de mañana a la 1:30 de la tarde podamos juntos estar compartiendo en el programa de niños, ¿verdad? Cristo ama a los niños. Así es de que les invitamos para que también estén ahí en conexión. Y recuérdense que este día domingo vamos a tener nuestro primer servicio de Santa Cena del 2021. Así es de que les invitamos también para que juntos podamos hacer ese ejercicio, ¿verdad?, de preparar la mesa, ponerle un nombre ahí y poder participar, ¿verdad? Yo creo que este año 2021 Dios trae muchas cosas de bendición para los que somos sus hijos. Y también ve por tu tacita de café, agua tibia, pues no sé lo que a ti te guste, ve por ello, pero quiero presentar este segmento, estos minutos que vamos a compartir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque permites que nos reunamos una vez más junto a tu pueblo, Señor, virtualmente y hasta donde lleguemos. Te pido por favor, Señor, que el consejo de tu palabra pueda llegar a tiempo a los corazones y que pueda crear, transformar, Señor, pueda bendecir, Señor, desatar, Señor, sanar en el nombre de Jesús el consejo de tu palabra. Te pido que cuando llegue a esa tierra, a esos corazones, pueda producir el 100 por 1, Señor, sin que se desperdicie, se menosprecie o se desprecie nada de la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué precioso poder empezar el primer día del año 2021, como siempre, compartiendo el mensaje de la palabra, y que tú estés también ahí. Eres un valiente, eres una valiente. Quiero hablar, como estamos hablando del altar familiar, ¿verdad? Hay una pregunta que me surgió a mí, que tal vez se les ha presentado a algunos, otras veces la hemos hablado, pero yo quiero explicar un poquitito desde otro ángulo, ¿qué es tener altar? ¿Verdad? No me refiero a los altares paganos, mundanos o religiosos, ¿verdad? Que por costumbre algunas familias tienen en sus casas, ¿verdad? Que en donde les ponen agua, veladoras, candelas, imágenes. No me refiero a eso. Entonces, ¿qué es tener altar? Entonces es una pregunta tan sencilla, y como sencilla es la pregunta, sencilla es la respuesta. Fíjese que, por ejemplo, quiero decirle, la palabra altar aparece en la Biblia de las Américas 328 veces, la palabra altar. Entonces, como nos quedó la pregunta en el aire, ¿qué es tener altar?
Tener altar es tener comunión con Dios. Solo aquí con esta sencilla explicación, nosotros podemos platicar todo este rato que nos quedan minutos para poder platicar, ¿verdad? ¿Qué es tener altar? Tener altar es tener comunión con Dios. Nosotros hemos visto y aprendido lo que es tener comunión. Comunión es tener amistad con Dios. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Comunión con Dios es tener una amistad, es no solamente pedirle a Dios las cosas, sino que confiar en Él. ¿Verdad? Porque muchos solamente pueden acercarse a Dios por lo que Él les da, por lo que Él les provee, por lo que Él hace por ellos. Y bueno, pues esa es una forma de cómo acercarse a Dios. Pero también otra forma es por quién es Él. Y entonces eso nos lleva realmente a entender qué es tener comunión con Dios. Lo que nos llevaría a entender qué es tener altar con Dios. Porque entonces aquí la pregunta que nos quedaría en el corazón o en el aire, ¿verdad? En la mente, en el alma sería: ¿tengo altar con Dios? ¿Tengo altar con Dios? Si tu respuesta es sí, entonces tendrías que examinar si de verdad tienes comunión con Dios. Porque recordémonos que la comunión con Dios, esto es algo muy, muy precioso que nosotros tenemos que aprender a tener, pero a conservar. ¿Qué es tener amistad? Mire, la amistad es algo tan precioso. Yo sé que todos hemos experimentado la amistad. Quizás cuando fuimos niños, ¿verdad? Teníamos los amigos con quien quizás crecimos en la cuadra, en el barrio, en la colonia donde vivíamos. Teníamos esa amistad. Hemos cultivado amistades quizás laborales o en la escuela. Pero definitivamente que la amistad que siempre nosotros tenemos que cultivar es la amistad con Dios. Amén. El Señor Jesucristo, que nos salvó, nos perdonó, nos limpió. El Espíritu Santo, que nos está dando la forma, nos está ayudando a llegar de vuelta a la casa del Padre. Quieren ser amigos de nosotros. Entonces es una amistad que debemos de cultivar. Imagínense si se cultivan amistades, como ya le dije al principio, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a cultivar nosotros la amistad para con Dios? Ahora, Santiago capítulo 4 y verso 4, ¿verdad? No lo puse ahí, pero es un pasaje bien conocido. Dice: almas adúlteras, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, entonces, hay quienes tienen esa amistad con el mundo, porque ahí lo dice: amistad con el mundo, enemistad con Dios. Amistad con Dios, enemistad con el mundo. Ahí nosotros podemos ver la medida de quién somos más amigos, de quién estamos más cerca, de quién más hablamos, qué hay en nuestro corazón, qué es lo primero que sale de nosotros, de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestro corazón. Eso es lo que va a marcar la pauta en nosotros de quién somos más amigos. Porque entonces la amistad con el mundo, eso es, por favor, yo quiero que me entienda. Pero si la Biblia dice que debemos de tener amistad con Dios, pero al tener esa amistad con Dios, automáticamente nos volvemos enemigos del mundo. ¿Por qué cree usted que el mundo está en sus celebraciones, está en sus fiestas, en sus ritos? Y cuando hay alguien de Dios que quiere ponerse con alguien o entrar a una amistad con alguien, o de repente les habla del Señor, no les gusta a muchos. Algunos lo reciben, pero la mayoría no lo recibe. Incluso el mundo no va detrás de Dios. Mire, cualquier cosa que nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, por el sacrificio de Jesucristo, nacidos del agua, es decir, el bautismo en agua, nacidos del Espíritu, es decir, por el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, tenemos amistad con Dios.
automáticamente el mundo se empieza a volver nuestro enemigo. Y entonces es aquí donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta: ¿tengo altar? ¿Qué es tener altar? Tener altar es tener comunión con Dios. Ahora, por favor, yo no quiero que lo veamos de una forma religiosa solamente, de pensar que tener altar con Dios es, no sé, que hay muchos que quizás lo pueden tomar religiosamente, ¿verdad? Y decir, bueno, yo todos los días, a todas horas voy a estar orando en mi casa y me voy a desocupar de todas las cosas. No, porque no se trata de eso. Pero sí debemos de procurar tener un altar. Puede ser de que el altar tú lo lleves en tu corazón. De hecho, el altar está en tu corazón. Entonces, donde tú vas, se convierte en un altar de comunión con Dios. Puedes estar en la sala de tu casa y doblar tus rodillas, en tu cuarto doblar tus rodillas, puedes estar en la cocina hablando con Dios y ahí dedicarle un altar al Señor. Pero por favor, yo quiero que me entienda que entonces no es de una manera religiosa lo que yo le estoy diciendo, sino que no es una religión, sino que es una relación con Dios, una amistad con Dios. Tener altar entonces es tener amistad, tener una relación con el Señor. Ahora, como el Señor está dentro de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, siempre vamos a tener esa amistad. Tú vas manejando y puedes estar hablando con Él. Tú te estás bañando, puedes estar hablando con Él. Estás caminando en la calle y puedes estar hablando con Él. Eso es tener una amistad. Amén. Eso es tener una amistad, eso es tener comunión, eso es tener relación, eso es tener altar delante de Dios. Amén. En el antiguo pacto, pues literalmente tenían que hacer un altar con 12 piedras, y le ponían leña encima y ahí ponían un sacrificio. Entonces, cada vez que se llegaban a ese tipo de altar tenían que llevar una ofrenda, tenían que llevar un sacrificio. ¿Qué significa eso entonces para este tiempo? Si nosotros no vamos a levantar un altar de piedra literal, el altar que nosotros levantamos delante del Señor, entonces es que nosotros somos el sacrificio. Por eso es de que tú y yo, amado hermano, tenemos que subirnos voluntariamente al altar de Dios. Amén. Y entonces así vamos a tener esa comunión con Él. Ahora, entonces, aquí agreguemos el otro elemento más. Entonces, tener altar es tener comunión. Tener comunión con Dios es tener una amistad, una relación, no una religión. Y ahora, entonces, tener altar, tener comunión, tener el sacrificio es rendir mi voluntad a Dios. Porque si yo me voy a sacrificar, yo voy a subirme al altar voluntariamente, es porque estoy rindiendo mi voluntad. Aquello que no le agrada al Señor, aquellas cosas que el Señor sabe o que nosotros sabemos que al Señor no le agrada, son las que tenemos que dejar en el altar. El altar es un lugar donde se quema la ofrenda, donde se consumía en holocausto, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros subimos al altar, es porque sabemos que vamos a ir a dejar algo para salir transformados y renovados de ahí. Ahora, fíjese que esto es bien hermoso, porque nosotros como hijos de Dios deberíamos de entender que cada vez que nosotros queremos tener esa relación, esa comunicación con Dios, va a traer un fruto. ¿Cuál es el fruto? Es que vamos a ser diferentes. Entonces, fíjese que aquí tengo un par de versitos que le quiero leer. No los tengo ahí porque ya vamos a entrar a la parte medular del tema, pero fíjese que ¿cómo yo me voy a presentar al altar? ¿Cómo me presento yo al altar? Salmo 26, verso 6, dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia mis manos. Quiere decir de que cuando uno se acerca al altar de Dios, hermano, es para purificarse. Uno tiene que purificarse. Aunque aquí, fíjese que, pues recuérdese, como es en el antiguo pacto, aquí esto era literal, tenían que ser oblaciones, que era que se tenían que lavar las manos, los pies, para poder entrar. Bueno, esto en figura de nosotros es de que no nos podemos presentar al Señor con las manos sucias en el altar.
Si quiero tener altar, si quiero tener comunión. Ahora, pastor, qué bueno, porque yo compré un montón de desinfectante, por eso me voy a echar de las manos. No, ¿qué significa lavarse las manos espiritualmente? O aquí, en inocencia, es nuestras obras. Cómo tú actúas delante de Dios, qué tú haces delante de Dios. Tú vas a ser juzgado y yo voy a ser juzgado por las cosas que yo hago, que he hecho en este cuerpo, dice la Biblia, ¿verdad? Buenas o malas, no hay escapatoria. Nadie puede decir, oye, a mí no me van a juzgar porque yo siempre he sido buena gente. No, a todos nos van a juzgar por lo que hicimos en el cuerpo, cosas buenas o malas. Ahora, ¿cómo también nos debemos de presentar al altar? Ya lo dije aquí. Entonces, quiere decir que nuestras obras, debemos de tener pureza en el corazón, pureza de nuestras obras. El Salmo 43 y verso 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Bueno, quiere decir que también al altar nos tenemos que presentar con alegría, con alabanza, con cántico, hermano. Ahora bien, no nos confundamos porque tal vez alguien puede decir, pastor, pero fíjese que yo no puedo tocar ningún instrumento, ni sé cantar, soy desafinado, destemplado y no sé qué otro más, ¿verdad? Desafinado, destemplado y no me recuerdo cuál es el otro. Entonces, desentonado, desafinado, destemplado y desentonado. Entonces, ¿cómo puedo presentarme al altar así? No, es que no es solamente a través de lo que tú le cantas, de cómo tú tocas, sino que es cómo vives. Es aquí entonces, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Entonces ya ¿cómo nos presentamos? Es como nosotros vivimos. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. Tú no puedes estar un momento contento y otro amargado, uno alegre y otro triste. Porque entonces realmente, no has dejado que la palabra de Dios actúe en tu vida. Si a ti las circunstancias, si lo que está pasando alrededor del mundo, aunque ahora como que el año nuevo como que trae un poco de felicidad y de alegría, empuja a las personas, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, van cayendo en lo que está pasando alrededor del mundo, entonces muchos empiezan a entristecer. No, estas cosas que no nos entristezcan, sino que nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor y en Él ponemos nuestra esperanza. Este año, hermano, donde el Señor va a que nosotros podamos recuperar todas las cosas. Amén. Hermano, qué precioso, qué hermoso, porque fíjese, dentro de las cosas que nosotros vamos a recuperar, pues es una relación con Dios, tal vez como antes no la tenías. Puede ser una relación familiar como antes no la tenías. Puede ser servirle al Señor como antes no lo tenías. ¿Sabe qué más pudiera ser? Servicios presenciales como desde hace 10 meses que no tenemos. Entonces es algo que vamos a recuperar y lo ponemos en la esperanza, lo tenemos ahí en nuestro corazón como para decir, bueno, Señor, nosotros nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Entonces basado en eso que estamos hablando, entonces ¿qué es tener altar? Entonces, para eso, pues yo quiero que veamos al ejemplo de ejemplos, a nuestro hermosísimo Salvador, el Señor Jesucristo. Y le quiero hablar tres cosas, o quiero hablar en tal vez 3 puntos, 3 aspectos de cómo el Señor Jesús tenía altar. Ahora bien, quiero que me acompañe entonces a Colosenses capítulo 4 y verso número 2. Fíjese, Colosenses capítulo 4 y verso número 2, este sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice, manteneos constantes en la oración, pero no solamente eso, dice, siempre alerta. Pero no solo eso, es dando gracias a Dios. Entonces quiere decir de que tener altar significa primero constancia. Ser constantes. ¿En qué? En la oración. Estar siempre alertas
y estar siempre dándole gracias al Señor. Son 3 razones por las cuales nosotros pudiéramos tener un altar. Pero ya, recuérdese que ya le dije que el altar no es un lugar en la esquina que usted tiene así con candela. No, eso no. Eso es algo mundano, eso es del enemigo. Es algo que llevamos por dentro. Es mi relación, mi comunión con Dios. No una religión, una relación con Dios. Manteneos constantes. Ahora, en la constancia, por ejemplo, aquí en el griego la palabra constante se dice proscartereo. Y esta palabrita proscartereo significa anhelar, desear. Oh, hermano, entonces aquí deseemos estar en oración, deseemos estar siempre alertas y deseemos estar siempre agradecidos con Dios. Bien. ¿Sabe que una de las cosas que el Señor más toma en cuenta es que seamos agradecidos? ¿Acaso no es razón suficiente haber terminado un año con vida y empezar un año nuevo con vida? Como para que le agradezcamos al Señor. Amén. Entonces, al Señor le gusta mucho y toma muy en cuenta nuestra gratitud hacia Él. O sea que, ¿qué le estoy dando a entender? No seamos malagradecidos con las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Las cosas que el Señor nos ha permitido. Pero entonces, como estamos viendo aquí, ya vimos qué es un altar, qué es cómo me tengo que acercar al altar, qué es tener un altar, ¿verdad? También. Ahora estamos viendo que debemos de ser constantes. Si yo quiero tener un altar, entonces yo tengo que ser constante. No puedo ser solo así. Hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer la Biblia, hoy sí voy a buscar. Hoy sí voy a estar contento y mañana ya no puede ser así, la constancia. Mire, por eso es de que, al final de cuentas cada uno de nosotros decide. Cada uno de nosotros decide, pero la exhortación el Señor la dejó en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Usted lo puede leer. El que perseverare hasta el fin. El que perseverare hasta el fin. 7 veces lo dice, dando a entender 7 características de la iglesia de Jesucristo. El que perseverare hasta el fin me da a mí entender el que sea constante, pues. El que sea constante. Hay una esperanza para aquel que es constante. El que es constante va a recuperar lo que tal vez perdió. Le va a ser devuelto si es constante. Yo no sé si a usted le ha pasado, mire, a mí me ha pasado que uno está haciendo una línea en un supermercado y dice uno que lento va en esta línea y dice allá hay menos y se pasa a la otra línea y cuando se da cuenta todos empiezan a pasar de este lado y de este lado lentos. Porque no fuimos constantes, se pierde. Perdemos. Entonces, aquí mantenemos constante. Entonces, proscartereo, aparte de significar anhelar, también significa perseverar. Oh, hermano, anhelar no es lo mismo que perseverar. Anhelar es desear, querer, ¿verdad? Perseverar es, a pesar de algo, a pesar de la oposición, a pesar de la lucha, seguir haciendo las cosas. Usted sabe que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino que es contra todo un orquestado y bien organizado enemigo, ¿verdad? Entonces, si ellos del lado de las tinieblas están bien organizados, ¿por qué nosotros no vamos a estar organizados nosotros mismos? No es contra carne y sangre nuestra lucha, sino que contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas, huestes espirituales en las regiones de maldad, que nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que proscartereo, está nosotros perseverando. Si es que tengo altar, si no tengo altar, no voy a perseverar. Aparte, proscartereo también significa ser constantemente diligente. Constantemente diligente. La diligencia, hermano, la diligencia es algo que muchos pasan por alto. El ser diligente, hermano, trae tanta bendición. Mire, yo sé que usted sabe o quizás ha visto las diligencias. No, pastor, yo no sé qué es una diligencia. Yo no sé si mis hijitas saben lo que es una diligencia.
¿Mm? ¿Cómo? No. ¿Y tú de ahorita? No. Probablemente, ¿verdad? No, sí, pero una diligencia, ¿qué es? Tú sabes, amor, tú. Mami sabe. Ok, bueno, entonces una diligencia se utiliza, fíjese, las diligencias. Como precaución. Sí, eso es la descripción, ¿verdad?, del concepto. Pero una diligencia eran las que se utilizaban en los años 1800 en el viejo oeste. Y se utilizaban para transportar dinero, para transportar personas, las diligencias. Ahora fíjese, ¿por qué les decían diligencias? Porque les decían, llegaban a una hora, salían y estaban a tal hora. Entonces quiere decir de que eran constantes. Decían, bueno, ellos decían, vamos a repartir el correo, el dinero, lo que tenían que hacer. Tenían tanta confianza en las diligencias. Entonces ahora, en este tiempo, el ser diligente, hermano, es tener cuidado de lo que uno hace, es ser puntual en las cosas que uno hace, hermano, es no estar jugando al ser cristiano, sino ser diligente, ocuparse, hermano, en su salvación, preocuparse, cuidarse. Entonces, eso es ser diligente. El Señor te dice, bueno, ven conmigo, levántate, quiero que ores o quiero que leas la Biblia. Ser diligente es, dice, hermano, ¿será que usted puede orar por mí? Y ser diligente es, sí, amén, yo voy a orar por usted. Eso es ser diligente. Pero aquí proscartereo significa constantemente diligente. Porque hay quienes son diligentes nada más cuando es para ellos, ¿verdad? Es que tengo una necesidad, necesito ayuda, y todo ahí sí son bien diligentes. Pero cuando les toca a los demás, no, ya no son diligentes. No, constantemente diligente. Y aparte, también proscartereo significa atender constantemente. Atender se refiere a poner atención, ¿verdad? Estar ahí en un lugar. Pastor, pero ¿y esto qué es? ¿Qué tiene que ver con el altar? O tiene que ver muchísimo, porque tú no puedes tener un altar y descuidarlo. No puedes tener altar y una vez nada más llegar a tu altar personal y se te olvidó. Mire, por ejemplo, como lo estamos haciendo en nuestro altar familiar, hacerlo constantemente. No lo hago hoy y ya después me desaparezco y ya no lo vuelvo a hacer hasta dentro de 3 meses. No. Que Dios nos ayude siempre a poderlo hacer, tener la diligencia de poder seguirlo haciendo y no faltar. Mire, el congregarse es de diligentes nada más. El congregarse virtualmente es de aquellos que son constantemente diligentes. Amén. Por eso yo le bendigo, amada familia, familias, hermanos, amigos que nos ven. Ok, pero entonces, como le decía, yo quiero que aprendamos del mejor. Por eso yo ponía aquí, Jesús tenía sus lugares favoritos para orar. Yo no sé si usted tiene sus lugares favoritos para hablar con el Señor. ¿En dónde? ¿En dónde es su lugar favorito? Pastor, en la cocina, porque así estoy comiendo y hablando con él. Bueno, puede ser que ese sea su lugar favorito. Pero entonces, quiero que veamos, ya con el tiempo que ya nos está avanzando, ¿verdad? Pero quiero darle por lo menos unos 3 o 4 puntitos ahí de cómo el Señor, para que vea cómo él era diligente en lo que hacía. Ahora, el Señor Jesús es en figura del cuerpo de Cristo. Ok, el cuerpo de Jesús, es decir, él mismo es figura del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo está conformada por familias. Por eso es de que el tema es del altar familiar, ¿qué es tener altar? Quise empezar el año con esta enseñanza, porque esto nos va a servir para marcar la pauta de aquí en adelante, cómo tú vas a tener tu altar personal o tu altar familiar, tu individual, cómo es. Entonces, acompáñenme y quiero que veamos al Señor Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 6 y verso 12. Dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Pero aquí dice que se fue al monte. Nosotros sabemos cuál era el monte favorito del Señor para ir a orar. Bueno, yo le digo favorito pues porque se menciona muchas veces que ahí estaba el Señor. Era el monte de los olivos. ¿Verdad? Y no sé, en otra ocasión o en varias ocasiones le he contado que una de las características de ese huerto de olivos, de ese monte de los olivos, la característica es la fragancia que despide. El aire sopla y se lleva esa fragancia de los olivos. Pero fíjese que entonces lo que a mí me llama, aquí estamos viendo cómo el Señor tenía un lugar que le gustaba para orar. El Señor tenía un lugar favorito para orar. Entonces dice aquí, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Yo no quiero hablar lo que estaba pasando alrededor, sino que yo quiero que veamos la acción de Él, el accionar de Él. Pasó toda la noche, es decir, fue constante, se mantuvo toda la noche en oración. Claro, no pudiéramos nosotros decirles a ustedes, bueno, tenemos que mantenernos toda la noche en oración, porque hay algunos que trabajan de noche. O como pasó el día de ayer, como la proclama virtual, hermano, fue mundial en muchos países. Nosotros acá estábamos a punto de recibir la proclama, o el año pues, ¿verdad? Y en otros lugares, por ejemplo en Argentina, en Chile, ya era 2021. Ya era 2021. Entonces, fíjese que como los horarios, ¿verdad? Unos ya estaban adelantados 2, 3, 4, 8 horas y otros del otro lado estaban retrasados 8 horas. O sea, todavía les faltaba. Nosotros ya llegamos, a ellos les faltaban 8 y otros ya estaban allá. Pero ¿qué es lo que quiero yo? Como dice toda la noche, ¿verdad? Entonces me refiero a la constancia. Es entonces, hermano, que nosotros tenemos que ser dedicados en lo que hacemos. Así como el Señor Jesús aquí. Entonces, dice, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche. O sea, fue diligente. Eso es lo que yo quiero que vea. ¿Verdad? Entonces, quiero que veamos otro verso. Lucas capítulo 21 y verso 37. Mire cómo describe, es que a mí me gusta mucho cuando la Biblia describe actividades que hacían algunos personajes, porque uno se puede dar cuenta, hermano, cómo vivían. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Está hablando del Señor Jesús. ¡Qué hermoso, mi Señor! Entonces dice, llegaba al templo a enseñar y pasaba todo el día, porque dice durante el día, hermano, ya al oscurecer, hermano, ¿qué enseñanzas no daría? Si dice la Escritura que si se hubiera escrito todas las palabras que el Señor Jesucristo dijo, no cabrían los libros sobre la tierra. ¿Cuánta enseñanza? ¿En cuánto tiempo? 3 años y medio. Dice que el apóstol Pablo estuvo durante 3 años enseñando del reino. Y a veces, hermano, nos es difícil recibir una enseñanza de 20 minutos, 30 minutos, de 1 hora. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de nosotros lo que tendría que hacer es, hermano, ser diligente. Ahora, aquí dice, durante el día enseñaba en el templo, porque eso era lo que él hacía. ¿Qué haces tú durante el día? Bueno, probablemente tú trabajas, sales a trabajar, haces el quehacer de tu casa. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que él siempre tenía un momento. Y entonces aquí dice, al oscurecer salía y pasaba la noche. En el anterior decía, pasó toda la noche. Aquí dice, pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Hermano, ¿cómo se habrá sentido el Señor al entrar a ese huerto, a ese lugar? Yo te diría, ¿cómo te sientes tú cuando llegas a un lugar donde el ambiente se siente tan cargado de paz y de bendición?
Pero donde hay pleitos y líos y malas palabras y ofensas, uno no quiere salir corriendo de ahí. Pero entonces aquí, la diligencia, como el Señor constantemente, Él tenía muchísimo que hacer, recorría las ciudades, las calles, hermano, y enseñaba. Qué hermoso. A mí me gustó esto, porque entonces nosotros también tenemos que tomar esto en cuenta. Si el Señor Jesús lo hizo en su cuerpo, nosotros que somos el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo está conformada por familias, también tenemos que hacerlo. Amén. Cada uno sabe cómo pasa la noche, si se pasa peleando o pasa durmiendo o pasa viendo televisión, no sé cómo pasa la noche. Eso ya es de cada quien. Amén. Ok, vamos a ver una más, acompáñenme. Lucas 22:39. Y dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Fíjese, o sea, se recuerda, saliendo de dónde, pues obviamente de lo que estaba haciendo, y vemos que en las mañanas él iba y enseñaba en el templo, pero aquí le agrega un elemento tan importante, porque dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. A mí me da la pauta a entender entonces que en otras ocasiones los discípulos no lo seguían, solo sabían que él se había ido para allá. Entonces, tu constancia, y tal vez con esto voy a terminar, porque el tiempo pues siempre nos avanza, pero tu constancia, tu dedicación, tu diligencia, el que te mantengas firme, el que permanezcas fiel hasta el final, va a lograr en los que te rodean que quieran imitarte y quieran hacer lo mismo que tú. Por eso es que es bien delicado que nosotros, portadores de luz, portadores de la verdad, portadores del Espíritu Santo, hermano, siendo nosotros pueblo de Dios, es bien delicado que nuestra conducta no vaya de acuerdo a lo que nosotros hablamos o enseñamos. Porque entonces va a provocar un mal ejemplo, un mal testimonio, y va a hacer que se alejen del Señor y que no quieran buscarlo. Pero aquí lo que vemos nosotros, la constancia del Señor Jesús, la diligencia de Él, el hermano, provocó que los discípulos también lo siguieran. Entonces yo te pregunto a ti esta noche, amado hermano, ¿tienes altar? Primero entiendes lo que es un altar, y si lo entiendes, ¿tienes altar? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes relación, no religión, con Dios? ¿Has aprendido a ser diligente en las cosas, ser constante en la búsqueda de Dios? ¿O cualquier cosita de alrededor de repente te corta tu relación con Dios? Entonces, y como vemos acá, ¿tu testimonio alcanza a otros para que quieran buscar del Señor? Por eso es que la Escritura dice que por causa de los débiles o de los más pequeños nosotros debemos de guardar nuestro comportamiento. Nosotros no nos deberíamos de comportar con un mal testimonio. Pero bueno, eso es solamente de aquellos que tienen o que tenemos altar. Ya cada quien decide. Y lo peor aún es de que uno decide si uno se sube al tener altar. La próxima decisión es si yo me voy a subir al altar, porque ahora en el altar de Dios no vamos a poner a nadie más, somos nosotros los que nos tenemos que subir. Entonces la conclusión sería entonces, si tienes altar, estás dispuesto tú, si tienes y entiendes lo que es un altar, estás dispuesto tú a subirte al altar. Porque para poder agradar a Dios, nosotros tenemos que subirnos al altar voluntariamente. Y esto es morir cada día a nosotros mismos, al pecado. Es como les he enseñado en otras ocasiones, decirle no al pecado, sí a la santidad. No a las cosas malas, sí a la consagración hacia Dios. No a querer hacer mi voluntad, sí a rendir mi voluntad al Señor. Es una decisión. Nosotros anhelamos que este año 2021, que estamos empezando, o que ya empezamos, ¿verdad? Desde las 12:01 de ayer,
y que estamos en las últimas horas de este día, de este primer día, que ¿por qué no le dedicamos al Señor un par de minutitos para orar? Y para dedicar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nosotros acá y ustedes allá, pero entendiendo lo que es un altar. Así es de que yo te voy a invitar a que hagamos una oración al Señor juntos en este primer día, en este primer culto del año 2021. Padre, te damos gracias por tus favores, gracias porque eres bueno, Señor. Te suplicamos, papito lindo, que en tu gracia, Señor, tú puedas ayudarnos a dedicar por completo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor, nuestro caminar, nuestras acciones, Padre, que te agraden en todo tiempo, que aprendamos a tener una comunión contigo, una relación contigo, para que nuestra vida, Señor, pueda ser agradable a ti desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, que aprendamos a ser constantes, que aprendamos a ser diligentes, Señor, en nuestro caminar como hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos, Señor, por favor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, que la palabra que está siendo sembrada en nosotros, Señor, Padre, pueda producir en nosotros ese fruto al 100%, a tiempo en nuestras vidas, Señor, este año nuevo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, a que nosotros voluntariamente nos podamos subir al altar, Señor. Padre, anhelamos tener esos servicios presenciales, pero Padre, que podamos entender y apreciarlos, Señor, para no faltar, Señor. Padre, que por favor tú nos des la oportunidad, Señor. Anhelamos, Padre, en el nombre de Jesús, tener esa comunión contigo, como tú la tienes con nosotros, Señor. Sin ti nosotros no podemos hacer nada. Yo te pido que veas a tu pueblo que en este momento está orando con nosotros, Señor. Aquellos que ahí donde están levantando un altar de oración, Señor. Nosotros, Padre, te pedimos aquí, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos agradarte, Señor, que nuestros pensamientos estén sujetos, que nuestras palabras, Señor, sean las que te agradan, Señor, que nuestros oídos puedan oír lo que a ti te agrada, Señor. Trae, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre las familias, sobre el aposento alto, sobre cada uno de aquellos que nos están viendo, que te aman, que te anhelan. Señor, por favor, que cada uno de nosotros aprenda a amarte con todo su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y caprama sobre en el nombre de Jesús te suplico, Señor, que aprendamos a levantar un altar, Señor, personal, si se puede familiar o congregacional, Señor, cuando podamos todos juntos, Señor. Por favor, que podamos tener esa comunión contigo, Señor, te lo pedimos, Padre. Somos necesitados de ti, necesitamos de tu amor, de tu gracia, de esa presencia que nos llena, que nos fortalece, Señor. Escuchar tu voz, Señor, la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Anhelamos, Señor, ser bendecidos. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Padre, porque nuestra vida, nuestro anhelo, Señor, dependen de ti. Hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Señor. Mira nuestras familias, Señor, nuestra esposa, nuestras hijas, Señor, las dedicamos a ti, las ponemos en tus manos, Señor. Así cada uno de mis hermanos ahí en su lugar, Padre, Señor, orando por sus familias, por sus hijos, Señor, por sus trabajos, por lo que es de ellos, Señor. Yo los bendigo como pastor, Señor, y te suplico que los guardes en su salida, en su entrada, en su levantar, en su acostar, Señor, que como dice el libro de Job, Señor, se ha puesto un triple círculo de fuego en ellos, en su familia, en sus cosas, Señor, que sean preservados, que sean guardados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Donde haya enfermedad, Señor, que la enfermedad huya, retroceda en el nombre de Jesús, Señor. Que donde haya tristeza, Padre, pueda venir alegría y gozo de tu Espíritu Santo. Donde haya necesidades, Señor,
sean suplidas según tus riquezas en gloria, Padre. Así te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tenemos a quien acudir. No somos huérfanos, Señor. Tenemos un Padre en los cielos, Señor. Gracias porque nos amas, nos cuidas, nos sentimos amados por ti, Señor Jesús. Tus palabras son las que resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra nos llena, tu palabra nos sana, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que venga de parte tuya sobre tu pueblo, sobre aquellos que nos están escuchando, Señor, un espíritu de consagración, un espíritu de santidad, Señor. Que este año nuevo, Señor, podamos hacer mejores cosas que el pasado, Señor. Podamos dedicarnos cada día más, Señor. Podamos ofrecer nuestra vida cada día más a ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno sobremanera, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en la promesa que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves y que no sabías nada de esto, pero que tú quieres empezar un año diferente, con bendición, ¿por qué no repites esta oración conmigo y le dices: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a sentir lo que es tener una relación y no religión con Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Te invitamos para que visites nuestra página web. Ahí tenemos nosotros la radio 24 horas, actividades para niños, para jóvenes, temas para niños, para prejuveniles. Tenemos los temas, las predicaciones, las enseñanzas en video, ¿verdad? Así es de que anhelamos ser de bendición para aquellos que nos quieran visitar en nuestra página web. Visita nuestra página de YouTube, de Facebook. También ahí tenemos fotografías y también los temas para que tú los puedas visitar. Tenemos las series, también tenemos varias series que te invito para que las escuches y que seas edificado por medio del consejo de la palabra de Dios. Así es de que me siento contento. Hemos dedicado este momento, nuestra casa, en este primer día, este primer servicio del año de la recuperación 2021, donde yo sé que el Señor te va a dar muchas cosas, te va a devolver muchas cosas que se habían perdido o quizás que se habían quedado olvidadas ahí. Tú te vas a dar cuenta y vas a empezar a recibir esa bendición, pero lo tienes que creer y lo tienes que recibir. Así es de que no me resta más que invitarte el día de mañana a 1:30 de la tarde a nuestra reunión virtual de niños, ¿verdad? Y a recordarte las palabras del Señor Jesús que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Bendiciones.